primer invitado de la mañana para que nos ayude a comprender esto y para que nos ayude sobre todo a discernir qué va a suceder, qué puede ocurrir con el Congreso, qué debería hacer el Congreso. Javier Bedoya de Negri. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. ¿Cómo gracias, te va, Javier? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Recuerdo que hemos coincidido alguna vez en un programa de Willis, me parece, y no nos imaginábamos lo que podía pasar. porque el Perú es lindo, pues, es sorprendente, es absolutamente. Así es, ¿no? así es. No te puedes aburrir de ninguna manera. No, la verdad que no. Pero esto ya es la teoría de las conspiraciones. Sí. Creo que las series se quedan cortas finalmente con lo que estamos viendo. Totalmente. Bueno, vamos a ponernos un instante en el pellejo del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene en este momento que recibir al gabinete para decir si lo aprueba, no lo aprueba, le da voto de censura o no. Algunos congresistas, inclusive algunos han venido acá, ya mentalmente estaría censurado ese gabinete, pero temen que eso sea caer en la trampa, pisar el palito y que de ahí viene ya el cierre del Congreso. Hemos sido entrenados en este arte por el señor Vizcarra con gran facilidad. ¿Cómo ves esa tesitura? Si tú estuvieses sentado en el Congreso, en el mismo asiento en el que ha estado tu padre, y que ha estado tu abuelo también, etcétera, etcétera, ¿qué dirías? Bueno, es una situación complicada. Yo lo mencioné al día siguiente de haber juramentado el gabinete, que la salida está en manos del presidente de la República. Es decir, él le debía de pedir la renuncia al presidente del Consejo de Ministros y a una serie de ministros por sus cuestionamientos éticos, morales, estando investigados en actos de corrupción y vinculados con el terrorismo. En consecuencia, la salida política a esta crisis está en manos del presidente de la República. Evidentemente no lo va a hacer, porque tenemos claro cuál es finalmente la agenda que tiene el presidente de la República, el señor Cerrón y esta gente de Perú Libre, y lo que están viendo es finalmente si no le dan el voto de censura al gabinete del señor Guido Bellido, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Congreso tiene dos alternativas, ¿no? O le da el voto de confianza o no le da el voto de confianza. Hay algunos que dicen que no hay que pisar el palito, y yo creo que soy uno de ellos. Yo creo que no hay que censurar al gabinete, porque te van a poner a uno igual que Guido Bellido en el próximo gabinete. O sea, nada impide que nombren al señor Bermejo, sí, o a alguno de estos personajes cuestionados con actos de corrupción y vinculación al terrorismo. Y en consecuencia el Congreso tendría que actuar consecuentemente de la misma manera que con el gabinete del señor Bellido. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha consideración. Yo no descarto, y lo dije también en su momento, la vacancia presidencial. Porque si este va a ser el tango en el que nos vamos a manejar en los próximos 6 meses, 3 meses, o de acá a dos semanas, entonces cortemos el problema de raíz. Sí, pues. Y creo que hay suficientemente argumentación como para vacar al presidente al haber nombrado personas que, inclusive estando a cargo de la inteligencia nacional del país, tienen acusaciones por vinculación con el terrorismo. Claro. Y eso es sumamente peligroso. Además de haber nombrado una serie de personajes que no tienen ningún tipo de vinculación o conocimiento ni profesional ni político con las carteras que están ocupando, y más bien lo que tienen justamente son cuestionamientos en su actuar. Entonces, si este va a ser el baile que vamos a tener en los próximos meses, entonces cortemos el problema de raíz, ¿no? Sí. Y es algo vamos a volver sobre eso, pero vamos a escuchar algunas de las cosas que ha dicho Bellido ayer en la presentación del gabinete ante la prensa luego de la sesión habitual del Consejo de Ministros, para pedirte un comentario sobre esto. Vamos a ver, primero, Guido Bellido salió en defensa de Vladimir Cerrón, porque muchos periodistas lo que le dijeron fue: hay una excesiva presencia de Cerrón, inclusive hasta la presidenta ya por salir de salud ha dicho que esta investigación que le están abriendo y esta denuncia que le están haciendo legal es obra de Cerrón, lo ha dicho, que es indirectamente una respuesta de Cerrón, perdón. No ha dicho exactamente que es obra de Cerrón, pero sí Cerrón se ha paseado por diferentes lugares. Vamos a escuchar lo que dijo Bellido ayer, parte de lo que dijo ayer Bellido.
al secretario general, doctor Vladimir Cerrón Rojas. Creo que hay voces, y si muchos tuvieran la posibilidad, ya le hubieran cerrado su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, y es más, cerrarlo en un cuarto y no escucharlo más. Todas las personas tienen derecho a expresarse. Y en un país en democracia, lo importante es permitir que las personas expresen su punto de vista sobre economía, sobre política, sobre temas sociales, y todos lo hacemos. Y no me parece correcto que se le prohíba al secretario general de Perú Libre, por el hecho que representa un partido, a no expresarse. Bueno, Cerrón efectivamente es el secretario general del partido de gobierno, del que el señor Castillo, el presidente Castillo, es un militante, así como Evo es el presidente o secretario general del MAS de Bolivia, del que el presidente Arce es un militante. Cerrón además ha ido a conversar con Bellido, según se ha informado, cosa que no está oficialmente registrada. En fin, están pidiendo en el Congreso ahora que se abra una investigación sobre estos días en los que el mismo presidente ha despachado pues con gente, suponemos, pero en Breña, y no en sede oficial, o sea, sin transparencia, ¿no? Bueno, otra cosa que dijo Bellido es que olvidan, esto en la línea de lo que leíamos de Uceda, ¿no? Se está olvidando la gente qué partido es el que ha ganado las elecciones. Escuchemos. Creo que usted se olvida qué partido ha ganado estas elecciones. El hecho que sean militantes de Perú Libre no significa que están vetados de asumir alguna responsabilidad, más al contrario, están comprometidos de llevar adelante. ¿O usted esperara que nosotros traigamos militantes de Fuerza Popular? No creo. Muy buena, muy buena. Y luego vamos a hacer una tercera cita brevísima también del señor Bellido, que es la relativa a la prensa. Ve Bellido que la prensa está jugando a desestabilizar el régimen. Vamos a escucharlo. Porque nunca he visto tanto cuestionamiento cuando otros gobiernos han ingresado. Y qué raro que cuando un gobierno de izquierda por primera vez implementa, ven hasta la pulga que camina ahí junto a los zapatos. Generar noticias de ello, lo único que están haciendo es generar caos, generar inestabilidad. Bueno, son palabras mayores, dirigidas a la prensa, caos e inestabilidad. Bueno, ¿qué te parece estas tres? Creo que se equivoca el señor Bellido. Una cosa es que haya entrado el partido gobierno y otra cosa es que el carnet sobrepese sobre las cualidades personales de las personas. No porque Perú Libre haya ganado las elecciones le tengan que dar trabajo y chambita en ministerios, viceministerios y cargos de menor jerarquía a todos los militantes de Perú Libre que en papel, en la práctica, no tienen ningún tipo de experiencia ni preparación para asumir ese tipo de responsabilidades. Es normal que un partido que gane ponga sus mejores cuadros en los ministerios, pero siempre y cuando estén preparados. Estos señores no están preparados. Entonces él tiene que buscar lo mejor que pueda encontrar afuera de Perú Libre para ponerlo. Y con eso no estoy diciendo que cambie de ideología, que siga con las ideas finalmente con las cuales fueron elegidas, sí, claro, pero que sean personas preparadas. Y sobre todo hay un tema que muchas de las personas nombradas tienen cuestiones legales, o sea, tienen cuestiones penales, tienen Así cuestiones de ese tipo. Así entonces, es. O sea, no solamente no tienen... ya trasciende a la ideología, más allá de que yo piense que no lo van a hacer bien, ya tengo derecho a sospechar de que que van a ser corruptos. Así es, acá hay dos cosas, ¿no? No tienen preparación y están cuestionados, tienen investigaciones por distintos motivos cada uno. Entonces, evidentemente este gabinete pues no merece la confianza, a pesar de lo mencionado anteriormente, pero creo que esto va a ser repetitivo. Vamos a cambiar mocos por babas. Podemos censurar este gabinete ahora, pero va a venir otro igual. Entonces,
El Congreso va a actuar de la misma manera, con lo cual ya quedaría en bandeja para que el presidente pueda disolver el Congreso. Ahora bien, hoy día, en tu razonamiento, Javier, ¿habría causales para una vacancia presidencial? En realidad, Hoy día, yo creo que sí. La Sí, vacancia hay- presidencial no hay una causal, es un cajón desastre Ya, donde puede entiendo, entrar entiendo, sí. cualquier supuesto. La idea del legislador en su momento, tanto en la Constitución del 79 como la del 93, es que finalmente el Congreso sopese una razón de peso como para vacar al presidente de la República. Yo lo que veo acá es que hay gente vinculada a la corrupción, vinculada al terrorismo, que están en cargos de confianza, como por ejemplo el presidente del Consejo de Ministros, que es el que maneja la DINI. sí, O sea, el jefe de la DINI le reporta al presidente del Consejo de Ministros. O sea, la DINI está adscrita a la PCM y este señor tiene vínculos con el terrorismo que él los niega, y no solamente por la entrevista que le hicieron en su momento, y por lo cual está siendo investigado por apología, sino por sus conversaciones que en su momento sacó, me parece que fue Beto, sí. en un programa de televisión en Willax, en su programa de televisión en Willax, donde este señor reconocía que había ido al Brain y se había reunido con los Sánchez Palomino. Entonces, ¿se imaginan que toda la inteligencia del país, que está encargada además de la lucha contra el terrorismo, esté siendo filtrada a los mismos terroristas por estas personas? Entonces, lo correcto o el paso a seguir en este momento sería evidentemente censurar, o no censurar, no dar el voto de confianza al gabinete. Pero mi preocupación es que va a venir un gabinete igual, y esto va a generar que el Aprobar el Congreso cierre del haga lo Congreso. mismo. Entonces, para mí, en este momento no queda otra salida que la vacancia presidencial. Ahora, el Congreso tiene que ver si efectivamente tiene los votos, los 87 votos para Son vacar al 87 presidente, y votos. si tiene la disposición de hacerlo. Porque si no lo tienen la predisposición de hacerlo, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos Sí, acá yo para... la impresión, bueno, no he hablado pues no he hecho una suma de votos a favor y en contra, pero da la impresión de que no alcanzarían los 87, me parece, no sé, salvo que hubiese alguna denuncia tremenda. Tiene que haber... Podría darse también, porque ojo, lo de Kuczynski tú sabes cómo fue, al final, a la segunda fue la vencida, lo obligaron a anunciar, ¿por qué? Porque salió una bomba, pues periodística. Yo creo ¿no? que el Congreso sí tiene la obligación de pronunciarse sobre estos hechos, es decir, la vinculación del señor Guido Bellido con el terrorismo y todos los cuestionamientos de los otros miembros del gabinete, ya sea o censurando al gabinete, no dándole voto de confianza al gabinete, o vacando al presidente. Pero lo que no puede pasar tampoco es que dejen pasar al gabinete y no hagan absolutamente nada. Le den el voto de confianza al gabinete sabiendo que hay estos cuestionamientos, sabiendo que hay este peligro, y no haya, digamos, otra consecuencia. Entonces, abundando en esto, una cosa que ha calado mucho en la gente es el tema, no solo de los ministros, sí, pero el ministro se ve como una cosa un poco lejana, pero sí la cantidad de nombres que han salido como viceministros, directores generales y cosas así. Eso es una cosa. Yo ayer he estado haciendo ¿cómo se decía antiguamente? Footing le llamaban a eso, las caminatas, ya no por el malecón, pues porque el malecón ya hacía mucho frío, porque acá me hacen trabajar bastante, entonces ya tengo que ir en la tarde ya a la hora del ocaso. Y me fui a visitar el viejo Miraflores, la calle Berlín, la calle Italia, descubrí cosas antiguas, y me he encontrado con gente que está indignada por los nombramientos por decirte, el señor Grajeda, el señor Marrufo, Falla, Rubio, etcétera, el que hacía las revisiones técnicas, el que no hacía no sé qué. Eso le llega a la gente grandemente. Hay indignación en la calle. justamente lo que te digo. No y estoy esto- hablándote, por supuesto, de los que me fui a recorrer los apartamentos de los peruanos en Miami, Claro. no. Me fui a la pequeña bodega que sale en el cuento Julio Ramón Ribeiro, Claro. me fui a un sastre piurano, etcétera, etcétera, ese tipo de Bueno, personas. esto ahonda más a la causal de la vacancia, es decir, el presidente no está en condiciones ni está preparado para asumir ni conducir los destinos del país. Están nombrando gente totalmente improvisada.
Y esto está generando que el dólar suba. Y como consecuencia de que el dólar sube, está subiendo los productos de primera necesidad. Todos los días somos más Entonces, pobres, Javier. la persona que tenía su pequeño negocio, su panadería o que tiene algún tipo de cachuelo, hoy en día está ganando menos plata. Está ganando menos. Y Pues. está ganando menos plata En por general, el actuar y como las consecuencias de que está haciendo el señor Castillo en el gobierno. Bueno, pues vamos al momento fatídico de la jornada. El momento fatídico de la jornada es cuando suena este silbido, empiezo a temblar. Esto es de la película Por un puñado de dólares, del gran Sergio León, el maestro de, ¿cómo se llama este petimetre que lo imita? Que hace películas como Kill Bill, etcétera. Mr. Tarantino, un discípulo bueno, al final tuvo que reconocerlo, ¿eh? Y esta música gloriosa de su maestro y mi maestro, al que dejé plantado en Roma, y jamás me dejaré echar la culpa de esto, Ennio Morricone. Esta es la música con la que llegamos a nuestra secuencia diaria de tortura. ¿Cómo estará el dólar? Diantres, con Marcial Vilela. Marcial, cuéntanos. Y como todos los días, nosotros estamos monitoreando la cotización del dólar en nuestra capital. Hoy está alcanzando niveles históricos en nuestra economía, a pesar que el BCR vendió 30 millones de dólares el día de ayer. Conversamos por aquí con algunos comerciantes dedicados a este rubro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es la cotización del dólar para esta mañana? Cuéntanos. La compra. 4.08 y la venta 4.10. ¿Ha subido con referencia al día de ayer? Sí, ha subido. No, casi se mantiene, 1 punto, 2 puntos. 1 centavo, un par de centavos nomás ha subido. ¿Al cierre de la tarde podría variar ello? No podría decirte, porque ahorita está desestable por el tema. Inestable, Inestable, claro. Entonces, una vez más, por favor, ¿cuál es la compra? 4.08 y 4.10. Bien, 4 soles 10. Esta mañana se está vendiendo el billete verde en nuestra capital. Ay, qué dolor. Esto me está recordando cada vez más al Buenos Aires de los años 70, al que yo fui, Javier, por cubrir una serie, en fin, otro día hablamos de eso, que la cosa subía, pues subía el dólar, y entonces comenzaban ellos con inflación, además. Entonces, claro, y al final todo salía, pasabas de miles a millones. Esto fue, con motivo de la guerra de las Malvinas. Y otro periodista peruano dijo, quiero hacer compras para pagar millones por un saco. Entonces, cuando iba a la tienda, le decía, ¿y esto cuánto cuesta, señorita? La tienda le decía, tantos miles, no, dígamelo en millones, por favor. Me he comprado un saco de 2 millones de pesos. Sí, es una locura, ¿no? Y esto lamentablemente está impactando pues en las personas que menos tienen, que tienen su pequeño negocio, las MIPES. Es brutal, o sea, no es como consecuencia de que los empresarios quieran subir los precios ahora que ha entrado Castillo, sino es producto que nosotros importamos muchos productos de primera necesidad y obviamente los compramos en dólar. Entonces, al final, esta devaluación de la moneda, lo que genera finalmente que esos productos se compren a mayor precio y ese sobreprecio es transferido finalmente al consumidor final. Sí, claro. Pero todo es como consecuencia de la inestabilidad política que está generando el señor Castillo, no solamente con su presencia en el gobierno, sino con la presencia del señor Bellido y de estos ministros. Me pregunto, ¿tendrá el presidente Castillo alguien que le diga, señor presidente, esto está ocurriendo, lo del dólar primero es importante, por si acaso? Pero segundo, esto está ocurriendo por el tema político. No, esto ya no es que hay crisis de las importaciones chinas. Esto no es de que la bolsa de Nueva York comenzó a estornudar. Esto no es nada de que ha quebrado la burbuja. Esto no es culpa de Keiko. Inmobiliaria, ni Keiko tampoco tiene nada que ver. Es decir, esto simplemente es una consecuencia económica. Correcto. Es como finalmente los mercados están actuando y es como consecuencia simplemente de que las cosas están más caras y sin el precio es trasladado a cada uno de nosotros. Entonces hoy en día nosotros ganamos algo, los que ganamos algo todavía, y obviamente eso ya es menos porque lo que estamos comprando nos cuesta más caro. Entonces a todos. Tu sueldo al final, en otras palabras, se ha reducido, si tienes sueldo, en un 20-30%. Entonces, la salida finalmente, como te digo, Chema, yo creo que pasa por un cambio radical, ¿no? De lo contrario, el país va a terminar explosionando. Sí, un cambio radical. Bueno, hay un sector ahí que Inspectore no lo dice mucho, y está diciendo
¿Cuándo llegarán los militares? Un golpe militar. Hay gente que te lo dice en tu cara y te dice, mira, la única solución acá es un golpe militar. Y yo, la verdad, me quedo un poco perplejo de que haya gente que piense así, pero hay gente que piensa así. ¿Qué te parece eso? Yo pienso igual que tú, yo estoy en desacuerdo. Cualquier salida militar de las Fuerzas Armadas sería fuera del marco constitucional, fuera del marco legal, que es justamente lo que le estamos criticando al señor Castillo, que se quiere sentar en la Constitución para hacer una nueva su medida. Entonces, para algunas cosas sí nos podemos salir de la Constitución, pero para otras no. No, hay que ser consecuentes. Y yo creo que finalmente la Constitución hay que defenderla, y esa es tarea de todos los peruanos. Algunos tendremos la responsabilidad en la calle de salir a manifestar nuestra posición, los medios de comunicación también tienen su responsabilidad, el Congreso tiene una gran responsabilidad, y él es el que finalmente tiene la salida y la llave a esta situación política. Todo tiene que ser manejado dentro del Congreso. Yo no estoy de acuerdo que haya una salida militar, porque sería fuera del marco constitucional. Y las consecuencias que traería serían terribles. No, terribles, porque además tampoco tendría respaldo. Hay que ver siempre el tema internacional en estas cosas. No, generalmente no vemos esto nosotros. No, y no tendría respaldo. Tú te imaginas, pues, todos los países vecinos que son además de la misma tendencia hoy en día que el señor Castillo, evidentemente esto lo van a condenar. Lo va a condenar probablemente Estados Unidos y lo va a condenar España, que son los dos países que mayor incidencia tienen económicamente en el Perú. En fin, esto va a ser condenado por toda la comunidad internacional, y al final nada bueno va a salir de esto, ¿no? Lo que sí tendría que hacer las Fuerzas Armadas es respaldar cualquier decisión que tome el Congreso. Exactamente. Esa es otra cosa, porque esa es la función constitucional que tiene que cumplir la Fuerza Armada, no fuera de la Constitución. Esa es otra cosa. En fin, es todo un tema, porque recordemos lo que pasó cuando Vizcarra cierra el Congreso, ¿no? De esa famosa foto en la que aparece ahí con los mandos militares, ¿no? Era Astudillo Salcedo. Ningún parentesco, por si acaso, quiero decir. Ahora, se ha especulado tanto con la salida de Astudillo que ya yo no sé a quién creerle, ¿no? Sí, acaban de... Que es un acto de protesta, que eso no sé qué, que Astudillo quiso poner un parche porque lo iban a investigar, sabe Dios. Sí, la verdad que, mira Chema, también hay que ser sinceros. Después de lo que vimos con el golpe de Estado del 92, los militares también son bien cautos, ¿no? Algunos preferirán irse a su casa y no rendirle pleitesía a este presidente de la República porque lo pueden aborrecer, que a tomar algún tipo de medida. Y se van con su pensión de retiro a regar su jardín antes que meterse 20 años de juicios que los van a perseguir. Esa es la verdad también de las cosas, es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, Javier, te agradezco mucho la visita. No, encantado. Que por supuesto espero no sea la última, sino que sigamos conversando sobre esto, porque necesitamos puntos de vista, digamos, de otra generación también, ¿no? Javier pertenece a una generación de gente política, él tiene vocación política, pero no tiene una agenda política en el sentido, voy a venir acá porque esto me va a permitir escalar posiciones para... No. Está dando un punto de vista razonable sobre lo que ve, sobre lo que ve como todos nosotros. Exactamente. Preocupado. Javier Bedoya de Negri estuvo con nosotros. Muy amable, Javier. Nos vamos rápidamente a la pausa y continuamos de inmediato.